a nuestro culto en el nombre del Señor, invocando su presencia. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, en esta hora, Padre, inclinamos nuestro rostro delante de tu presencia, para poderte agradecer, Señor, primero que nada, por la vida, la salud que tú has tenido con nosotros. Tú nos has cuidado en cada momento, en cada lugar. Señor, tú seas guiándote en este culto, para hacerlo con amor hacia ti, en tu nombre. Amén. Entonaremos el himno número 3, Dios está presente. Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiera andar, su mirada eleve, votos me renueve. Dios está presente y los serafines lo adoran reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz como humilde ofrenda a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega. Dios omnipresente ilumina mi alma, y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. Primera lectura bíblica del Antiguo Testamento. Números 11, del 25 al 29. Entonces Jehová descendió de la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales reposó el espíritu. Estaban estos sobre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo. Profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelo. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Amén. Palabra para la oración de perdón. Dios conoce nuestra vida y en todo momento necesitamos su perdón.
Mientras oramos al Señor, entonaremos la alabanza Renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Tendremos la segunda lectura bíblica del Antiguo Testamento. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destina del panal. Tu siervo además, amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no me enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Entonaremos el himno número 141, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán,
escuchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Momento de oración de gratitud y intercesión. Orar los unos por los otros. Pastor Nestalí Gajardo. Les saludo, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor. Les invito a inclinar vuestros rostros para realizar nuestra oración de gratitud e intercesión. Cada uno de ustedes eleve su oración también al Señor. Oremos. Dios y Padre nuestro, nos inclinamos delante de ti en esta hora de la mañana para expresarte nuestra más profunda gratitud por el don de la vida, por la salud, por el sustento, el cuidado de nuestras vidas. Nuestros corazones te son verdaderamente agradecidos por los múltiples beneficios que a diario recibimos de ti, el sustento, el cuidado de nuestras vidas, la protección de nuestra familia, el trabajo para el sustento de nuestras vidas. Permite, oh Señor, que en todo tiempo tengamos conciencia de los beneficios y de las bendiciones que recibimos de ti, para que nuestros corazones te sean verdaderamente agradecidos por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Danos un corazón agradecido que reconozca que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a tu bondad y a tu misericordia. Que en todo tiempo y lugar podamos darte gracias, podamos bendecirte, alabarte, exaltarte y reconocer todas tus bondades. Tenemos la plena certeza y convicción también de que tu oído está atento al clamor de cada uno de tus hijos e hijas que conforman la congregación metodista de este circuito del Reloncaví. Nuestros hermanos y hermanas de la primera, segunda iglesia de Puerto Montt, las avanzadas de Río Sur, la Junta y el punto de avance de la isla de Chiriguapi. Ponemos a todos nuestros hermanos y hermanas en oración, especialmente aquellos que están enfermos, delicados de salud, o los que atraviesan momentos difíciles, producto de la extensa situación de la pandemia y que de una u otra manera ha afectado también la vida de normalidad en el diario vivir.
Permite, oh Señor, de que cada uno pueda encontrar en ti ese refugio y pueda encontrar en ti esa respuesta a sus inquietudes, a sus necesidades, y pueda ampararse bajo tu protección, bajo tus bondades y bajo tu misericordia. Acoge las necesidades de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, aquellas peticiones de su corazón que están elevando a ti en esta hora, en sus hogares o en el lugar donde se encuentren. Permite, oh Señor, que realmente puedan poner plenamente en ti la confianza y depositen en ti la esperanza. Oramos por nuestra Iglesia Nacional, desde Arica hasta Porvenir, y pedimos por cada uno de los liderazgos en cada una de las congregaciones. Sabemos que la gran parte todavía no ha podido volver a la normalidad. Son simplemente algunas congregaciones y que también se han visto limitadas de poder volver de lleno a las actividades normales en la vida congregacional. Fortalece la fe de cada uno de mis hermanos y hermanas y anímanos en todo momento para no perder de vista esa relación de comunión contigo que a diario se puede mantener en la oración, en la lectura de tu palabra. Motívalos para que en todo momento sea esta la que los inspire para buscar siempre en ti el refugio y encontrar siempre en ti la inspiración para el diario vivir. Dejamos en tus manos todas nuestras necesidades, especialmente de los más enfermos, y confiamos en que tú extenderás tu mano sanadora sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Entonaremos el himno número 169, Señor, heme en tus manos. Señor, heme en tus manos, dirígeme, y hasta el fin de mis años mi vida sé. Sin ti ni un solo paso quisiera. Todo viene de Dios y debemos ser hijo agradecido. Alabanza, gracias Señor, gracias. Gracias Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor. Tercera lectura bíblica del Nuevo Testamento. Buenos días, hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Voy a dar comienzo a la lectura que corresponde al día de hoy, que se encuentra en Santiago 5, del 1 al 6. Leo en el nombre del Señor. Vamos ahora, ricos, llorar y a jurar por las misericordias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están encenecidos y su mono testificará contra vosotros y verán de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que ha cosechado vuestra tierra, el cual nos engañó, no les ha sido pagado a vosotros, por vosotros, y los clamores de los que habéis cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y ha sido disuelto. Habéis engordado vuestros corazones con el día de la matanza. Habéis condenado y ha dado muerte al justo y él nos hace resistencia. Entonaremos el himno número 263, Gozo de la Santa Palabra, leer. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó, por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría
cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Lectura del Evangelio, San Marcos 9, del 38 al 43 y del 45 al 48. Juan le respondió diciendo: Maestros, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, y por nosotros es. Y cualquiera os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no se puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Mensaje de la palabra de Dios, Pastor Metalía Jara. Gracias y paz a todos ustedes, mis hermanos y hermanas en Cristo, en este último domingo del noveno mes del año 2021, día en que en tiempos normales celebrábamos el Día de la Biblia y seguimos insistiendo en el valor que tienen las Sagradas Escrituras para nosotros los cristianos evangélicos metodistas. Somos conocidos como el pueblo de un solo libro, la Santa Biblia. Ella está en el centro de nuestra liturgia, de nuestra prédica, de nuestras enseñanzas, de la fe y de la vida, y lo seguirá siendo hasta el fin de todos los tiempos. Fundamental e importante para crecer en la espiritualidad, para despertar la fe y el compromiso con el Dios de la vida. El texto del Salmo nos habla de la importancia que tiene precisamente lo que se conoce como la ley de Jehová, lo perfecta que es esta para la vida del hombre, porque lo guía, lo orienta, lo instruye, lo encamina hacia la perfección. Viene a ser más dulce como la miel al paladar. Y en el texto de Números, que se encuentra en el contexto del relato de la travesía por el desierto, donde el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se queja contra Moisés por la falta de alimento y de agua. Y la oración de intercesión que realiza Moisés y la respuesta de Dios que
le permite de una u otra manera también modificar la acción que Moisés venía realizando en la tarea que ejecutaba para guiar a todo este gran pueblo, y donde Dios le ordena la elección de 70 ancianos como colaboradores suyos, y sobre ellos hará reposar su espíritu. Todos los elegidos reciben el don del Espíritu, aunque no todos hayan acudido a esa asamblea que se realizó. Dios, apartando algo del Espíritu que poseía Moisés, se lo pasó a los 70 ancianos. 2 habían quedado en el campamento y se pusieron también a profetizar en el campamento. Este texto del libro de Números recoge una tradición antigua que corresponde a la época en que el Espíritu se había hecho presente en los profetas para realizar su misión. En realidad es el Espíritu profético el que se hace presente en los 70 ancianos para constituirlos como colaboradores de Moisés en la atención y dirección del pueblo en el desierto. Y lo reciben todos los elegidos, aunque 2 estaban ausentes de esa asamblea dirigida por Moisés. Y Dios actuó con plena libertad al dar su espíritu. Es un don que no está sometido a condicionamientos humanos, porque Dios es el Señor de la historia y actúa siempre con soberana libertad, pero a favor de su pueblo y de los seres humanos. Y también hoy puede actuar desbordando toda institución, toda estructura, pero nunca actúa contra lo que él mismo ha establecido. Difícil equilibrio entre la institución y el nuevo carisma. Y ambos están llamados a apoyarse mutuamente y a revisarse mutuamente. Y hay que contar siempre con la lozanía del Espíritu que alienta a nuevas empresas, pero que nunca rompe la comunión. Ayer como hoy es necesario estar atentos a la voz del Espíritu que revitaliza el plan de Dios. Lo importante de esta lectura es que pone de manifiesto que el Espíritu como don de Dios no se puede reducir a unas formas exclusivamente institucionales. Estos 2 personajes llamados Eldad y Medad vienen a representar a aquellos que han recibido un don carismático fuera de los ámbitos institucionales. Un claro testimonio de esta apertura de Dios para hacer posible la forma de que cómo sus propósitos y sus planes puedan realmente llevarse a la plenitud, al cumplimiento de ellos. En realidad, los protagonistas de esta lectura no son los ancianos, ni Moisés, ni estos 2 personajes mencionados, sino que es el Espíritu que impulsa a los hombres. Por ello, es muy digna de consideración la actitud de Moisés, quien ante el escándalo de su asistente Josué afirma que es todo el pueblo el que está llamado a profetizar. Y profetizar, en primer lugar, significa abrirse al don del Espíritu
y después ponerse al servicio de todos para transmitir la voluntad salvadora de Dios. Claro, está que Josué no le agradó saber de que en el campamento habían 2 personas que también estaban profetizando, porque el Espíritu había sido el que los impulsó precisamente a profetizar. La apertura, el no encasillamiento para los planes y propósitos de Dios. Y el texto del apóstol Santiago en el capítulo 5 nos muestra lo totalmente inútiles que son las riquezas terrenales y el carácter detestable de los que las poseen. Lo hace con el fin de prevenir a sus lectores para que no pongan sus esperanzas en las cosas terrenales. Si supierais lo que hacéis, les dice a los ricos, lloraríais y lamentaríais el terror del juicio que se nos viene encima en el día del Señor. Declara la falta de valor de las riquezas, no la falta de valor del rico. El dinero de hoy no tendrá valor cuando Cristo regrese. Por lo tanto, es bueno emplear nuestro tiempo en acumular tesoros que serán valiosos en el reino eterno de Dios, no en la tierra, donde todo se corrompe, donde todo es corroído. El dinero en sí no es el problema, porque todos de alguna manera lo necesitamos para vivir y sostener a nuestras familias. Las iglesias lo necesitan para llevar a cabo sus tareas con eficiencia. El tema es el amor al dinero, el que conduce a lo malo y origina que algunos opriman a otros para quedarse con más. Esa es la advertencia para nosotros los cristianos, para no asumir ciertas conductas y mantener ciertas normas que no reflejen el propósito del cumplimiento de la voluntad de Dios, para ver que lo que Jesús dice acerca de las riquezas, de las enseñanzas que Él establece, muy probablemente que el ejemplo del cual habla Santiago sea un pobre, el justo sea un pobre obrero que no podía pagar las deudas. Y cuando no podía pagar las deudas, lo que hacían con ellos era echarlos a la cárcel y se les obligaba a vender todos sus bienes y a veces a vender hasta a su propia familia como esclavos, sin ninguna oportunidad de trabajar para pagar sus deudas. Atesorar dinero, explotar a los empleados y vivir con desenfreno no pasará inadvertido para Dios al final de la historia. Nos orienta acerca de lo fundamental para hacer la distinción entre aquello que es esencial a considerar y aquello que debemos dejar de lado, y aquello que debe estar en el centro de atención de nuestra vida y aquello que debe pasar a un segundo plano, no olvidando nunca que nuestra vida siempre está segura en las manos de Dios y cuando depositamos en Él toda nuestra confianza y nos dejamos llevar por el Espíritu que hace posible que nosotros andemos acorde a los principios y a los propósitos que Dios tiene para la redención de toda la humanidad y para la bendición de nuestras vidas. El texto del Evangelio
Evangelio, que pertenece a las categorías de las palabras de advertencia de Jesús. Y en este texto tenemos una secuencia de palabras: mano, pie, ojo, presentadas como miembros que pueden llevar al hombre al pecado y que pueden ponerlo en riesgo de perder la vida plena, la vida abundante, la vida eterna. Es mejor perder una mano, que tener ambas y no tener la vida y ser arrojado al Gehenna o al infierno. Y en el último versículo se explica lo que se entiende por vida, es decir, entrar en el reino de Dios. Y es mejor perder un ojo que tener dos y no entrar en el reino de Dios, porque es vida, es participación en el reino de Dios. No importa que uno de los miembros se pierda, el logro de la vida es tan inconmensurablemente maravilloso y precioso que su pérdida sería irreparable. Perder una extremidad sigue siendo insignificante frente al valor de la vida. La dimensión positiva de estas palabras de Jesús todavía se pueden observar formalmente al reemplazar el término vida por reino de Dios. Ambos términos describen la misma grandeza y explican mutuamente la vida eterna que se ofrece con la venida del reino de Dios en y con la persona de Jesús. Vivir lejos de Dios, sin su comunión, sin participación en su pueblo, es lo mismo que vivir en el Gehenna, en el infierno. O en otras palabras, es lo mismo que no vivir. Jesús no enfatiza la creencia en el fuego del infierno, y mucho menos en términos de amenaza, sino que enfatiza lo precioso que es la ofrenda, su ofrenda, la participación en la vida en el reino de Dios. Y ese es precisamente el propósito de la salvación. Tal como lo describe San Pablo en su carta a los romanos, pues Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y lo confirma en la segunda carta a Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere la salvación, quiere que todos alcancen la plenitud de la vida. Por eso Cristo vino a este mundo con esa finalidad, con ese propósito. Por eso la advertencia de Jesús, la alternativa es entre la pérdida de un miembro y la participación en el reino de Dios. Enfatiza, sin embargo, lo que el discípulo debe hacer para evitar el pecado. La mutilación de los miembros no tiene como objetivo que el hombre se castigue a sí mismo por los pecados cometidos. ¿De qué haría arrancar un ojo? El otro siempre permanecería para llevar al hombre al pecado. Por lo tanto, la advertencia de Jesús sobre sus manos, pies y ojos es una expresión de la necesidad del cristiano de luchar contra sí mismo para evitar el pecado. Según la concepción palestina, los miembros del cuerpo toman el lugar del hombre mismo, por lo que la lucha no es contra uno u otro miembro del cuerpo, sino contra el hombre mismo. Es decir, que la lucha no es
contra uno u otro miembro del cuerpo, sino contra el hombre mismo inclinado al pecado. Este relato del Evangelio, en el contexto que se escribió, se puede observar que esta palabra está dirigida a los discípulos. Estos, por lo tanto, están diseñados para decidir sobre el discipulado radical y una lucha contra lo que oprime al hombre, el pecado. Y por lo tanto, conscientes de que deben luchar contra las causas y no contentarse con remediar los efectos, en escuchar y practicar la palabra de Jesús, decide quién, después de todo, es discípulo. Es decir, quién construye su casa sobre la roca o quién construye su casa sobre la arena. Y esa es la línea que nos marcan los textos de este día. El saber qué decisión tomar frente a las orientaciones y a la inspiración de el Espíritu que es derramado sobre los creyentes, que cambia el curso de la historia y que está abierto no solo para alguien en particular, como era el caso de Moisés ante la conducción de un pueblo, sino en la distribución de las responsabilidades para que así todos puedan ser atendidos. El Espíritu al servicio de nosotros, al servicio de los demás, a la disposición de la voluntad de uno para responder ante la necesidad del otro. Y la vocación al discipulado está llamada a la salvación, a la vida, porque es vida, es decir, saber ser partícipe del reino de Dios. Ningún sacrificio es demasiado grande. No significa que el reino de Dios pueda lograrse mutilando a uno o a más miembros de uno o más del cuerpo mismo. Pero el placer de un momento o la inclinación egoísta aprovechándose de sí misma, transformando a los demás en objeto de su tiranía y soberanía, no puede hacer que uno menosprecie o minimice el gran don de Jesús. La palabra del Evangelio quiere hacer que los discípulos tomen la proposición de la vida extremadamente en serio, la propuesta de Jesús, tomarla debidamente en serio. Tomemos, por ejemplo, la parábola del buen tesoro escondido como ejemplo, ejemplificador. Una vez que alguien ha descubierto la grandeza y la importancia del reino de Dios, no escatimará medios ni esfuerzos para mantenerlo. Por eso es importante descubrir el valor que tiene esta invitación de asumir la propuesta que nos hace el Evangelio a través de Jesús mismo. La oferta del reino de Dios pone al hombre ante una decisión consecuente de seguir a Jesús. El texto del Evangelio encarna esta decisión en la lucha del cristiano contra el pecado, es decir, contra su propio corazón pecaminoso, mencionando manos, pies y ojos. El imperativo del texto está firmemente anclado en el indicativo del discipulado y la ofrenda del reino de Dios. Y
Y esta concreción se puede anunciar a partir de la observación del campo de vida de un cristiano, su relación con cristianos y no cristianos. Es el contexto en el que se decide su discipulado. La relación interhumana es el campo concreto en el que se decide el discipulado, en el servicio, en el reconocimiento de la edad personal y de la humanidad del otro, en la posibilidad del compromiso del otro, en el reino de Dios y por tanto en el conocimiento corresponsable por y con Él. La pregunta no es o luchamos contra las causas o nos contentamos con remediar los efectos. Hombres versus estructura. Los programas políticos, las ideologías, se caracterizan por entender que cambiando la estructura, cualquiera que sean, podemos hacer hombres más felices. La mayoría de los cristianos vuelven a golpear tal posición al afirmar que no es la estructura la que debe modificarse, sino el hombre mismo. De ahí una comprensión de una fe cristiana apática, no relacionada con el mundo en el que vivimos. No nos permite en este sentido entender al hombre y las estructuras como alternativas. El hombre dedicado por Jesús al discipulado, que es consciente del don del reino de Dios, también sabrá valorar este don y vivirlo auténticamente, transformando el mundo en el que vive. Y esto implica luchar contra las estructuras pecaminosas que oprimen y hacen tropezar al hombre. En este sentido, es importante que nosotros tengamos que enunciar lo que a nivel individual y colectivo se dé en el contexto que oprime y hace tropezar al ser humano. A menudo, la estructura de vida de un contexto hace que las personas minimicen el ser cristiano, buscando justificaciones para su apatía y de toda su comunidad con declaraciones que ya se han convertido en un lugar común de todos, aquellos que solo piensan en el dinero, en hacerse ricos, justificando con la expresión: todo el mundo lo hace, todos explotan, vale la pena para nosotros también. Ser discípulos implica sacrificios y ninguno es demasiado grande cuando se trata de vivir la verdadera vida, cuando se trata de vivir los verdaderos valores del reino de Dios en relación con los demás. La pregunta es: ¿siempre tengo que ganar a expensas de derrotar al otro? La fe cristiana no entiende la vida como competencia. Podemos ganar juntos siempre y cuando juntos tomemos en serio el ser cristiano, tomemos en serio el ser discípulos de Jesucristo. Así, el Evangelio de hoy nos cuenta en esta pequeña historia parecida a la que hemos encontrado en la vida de Moisés sobre el espíritu que se da a los libremente dos personajes que no pertenecían al grupo de los ancianos. En este caso, Juan ha encontrado a alguien que hace milagros o exorcismos y quiere impedírselo como si eso fuera exclusivo de Jesús, el profeta de Nazaret. Pero Jesús, en una respuesta que se asemeja a la de Moisés, exige que no se le impida, porque todo el que hace el bien, ese es el sentido que puede tener
el hacer milagros en nuestro texto. No puede estar en contra Jesús, que vino a hacer el bien a los hombres. Es verdad que existe otra sentencia de Jesús, que no estaría en esta línea del texto de Mateo o de Lucas. Quien no está conmigo es contra mí, y que expresaría la radicalidad de algunos profetas itinerantes que defendieron un exclusivismo como el de Juan. El escándalo del que nos habla el Evangelio de hoy no está relacionado con un puritanismo moralizante que lleva a excesos inhumanos de los pequeños, los que pueden ser exorcistas, extraños, pero que no son contrarios al Evangelio, a la bondad, a la sabiduría divina. Con sus obras, con sus actitudes y sus luchas, deben ser considerados en toda su dignidad, aunque no sean de los nuestros. Se quiere poner de manifiesto por parte de Jesús que en ellos también hay algo del reino que Él ha venido a traer. Esta es la enseñanza del Evangelio de hoy. Pone de manifiesto que la praxis cristiana no puede defenderse con exclusivismos y como independencia absoluta. Todos los seres humanos son capaces de hacer el bien, porque todos los hombres han recibido los dones de Dios. Por lo mismo, allí donde se trabaja por los demás, donde se abren las puertas a los hambrientos, a los sedientos, aunque no conozcan al Dios de Jesús, allí los cristianos pueden participar sin exigir garantías jurídicas que justifiquen su compromiso. La comunidad cristiana no debe presentarse como el gueto de los salvados o redimidos, con criterios de puritanismo y legalismo, porque esta promesa es para todos los hombres. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos, como lo señala el salmista. Si así ocurriera y se llevara a la práctica, muy bien podríamos decir en nuestro lenguaje criollo, otro gallo nos cantaría, y no el de Pedro precisamente, recordándonos que habíamos fallado al Maestro. Seríamos de otra forma, viviríamos más contentos, transformaríamos evangélicamente el mundo y la gente realmente comentaría: miren cómo se ama. O en otras palabras, todo consiste en no pasar de largo moviendo la cabeza y en no pretender adaptar las enseñanzas del Nuevo Testamento a las propias conveniencias. Si leyésemos el Evangelio completo, también lo incómodo, también lo complicado, nuestras vidas cambiarían. Claro que sí. Y podemos seguir viviendo en medio de la tranquilidad, la seguridad y la comodidad de lo que poseemos, mientras otros hermanos y hermanas nuestros, obreros, campesinos, explotados, refugiados, migrantes, menores, indefensos, habitantes de distintas ciudades de los continentes en el mundo, que malviven, trabajan, cruzan mares, mueren ahogados y no son esclavizados a cambio de una vida mejor. Nos sorprende la actitud de tantos países en el mundo frente a las migraciones. Sus gritos llegan a nuestros oídos, llegan a los oídos del Padre misericordioso y compasivo. Sin embargo, nosotros y nosotras, carne de su carne, seres humanos, igual que ellos y ellas, muchas veces muy cercanos a ellos, no los escuchamos y seguiremos indiferentes e inmovilizados.
no es que nos estemos jugando solamente otra vida de felicidad eterna, es que sobre todo nos jugamos la vida presente y futuro de esta tierra, que no puede soportar más la explotación a la que la sometemos, a ella y a quienes la habitan. Si no creemos las palabras de Jesús, ¿tendremos que cambiar algo en nuestras vidas? No. Si de verdad los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos, como lo afirma el Salmo, habrá que hacer algo. Si tus manos te hacen caer, córtatela. ¿Cuántas veces nosotros, pobres hijos de esta nuestra iglesia, hemos sido escándalos para el resto? Si escucháramos este texto de manera literal, ¿cómo hacemos con tantos otros? Seríamos una comunidad de mancos, cojos, tuertos. ¿Quién sabe si ya no lo somos? Pero además el texto del Evangelio nos habla de inclusión. Como dice una sabia en la lista de los puros, no es necesario que seamos los primeros, ni los únicos. No podemos ir excluyendo a quien no se viste, no se mueve o no se comporta de la misma forma que nosotros lo hacemos. Si el resultado es la construcción del reino, ¿no es ese el mandato que hemos recibido? El dar y meldar, el que echaba demonios, el que recauda para que la prédica, que los que montan un sí, la apuesta es la misma. Si el sueño es común, si entre todos y todas construimos ese deseo de Dios para la humanidad, ¿qué más da quien plante, quien recoja? Lo esencial es saber que no trabajamos para nosotros, sino que trabajamos por el reino de Dios. Los apóstoles se molestaron porque un señor echaba demonios en el nombre de Jesús. Razón para actuar así. Que los apóstoles fueran a quejarse donde Jesús porque no era de los nuestros, porque tenían envidia, porque se volvieron celosos. En el fondo no es por egoísmo. En el mundo, en las últimas semanas, ha habido ejemplos emotivos de países que han reaccionado ejemplarmente abriendo su frontera ante la llegada masiva de refugiados e inmigrantes. En cambio, otros países han cerrado herméticamente sus fronteras, colocando algunos alambrados, impidiendo el cruzo que sea el lugar de paso. No me gustan las fronteras reforzadas, acompañadas de alambrados. Alguien se preguntaba, ¿las fronteras son tan imprescindibles como dicen los pesimistas? ¿Son tan prescindibles como dicen los soñadores? ¿Hay alguna tendencia que nos lleve hacia un mundo sin fronteras o hacia otro con más o mejores fronteras? No me imagino a Jesús pintando en las calles o en las paredes, prohibido, prohibir. Pero aún me imagino a Jesús siendo intolerante, excluyente, sectario, cerrado. Le percibo, le evoco con mentalidad abierta y amigo del diálogo. En el texto del Evangelio de hoy, Jesús se muestra duro con el escándalo. No obstante, en nuestros días se dice que nuestra sociedad no se escandaliza por nada, ni por el que dirán, ni por mucho que se falte contra el quinto o el sexto o el séptimo mandamiento. No es bueno escandalizarse por cualquier cosa, es decir, ser un pusilánime, pero tampoco es bueno no escandalizarse por nada, pues esto supondría haber perdido la sensibilidad, la delicadeza, la emotividad, valores preciados y estimados. Por fin, Jesús sostiene en el Evangelio de este domingo que quien da un vaso de agua no quedará sin recompensa. Un mensaje para la gente sencilla.
con poco, sin recursos. Quien no puede dar lo equivalente a un vaso de agua, aún eso se tendrá en cuenta. Es una llamada al optimismo, una llamada a que todos, incluidos los más débiles, pueden cooperar en construir un mundo mejor. Los apóstoles no entendían el discurso de Jesús, o más bien no lo querían entender porque hecha una vez más aparece la diferencia entre el pensar de Dios y el pensar del hombre, entre el sentir de Jesús y el sentir de la persona. Jesús quiere transmitir sus preocupaciones a sus discípulos, pero estos se muestran más interesados en sus cosas. Eso también puede suceder entre nosotros hoy día. Es lógico que reaccionemos con más interés ante lo más próximo a nosotros, pero también tenemos que ser capaces de superar al menos en parte esa tendencia egoísta. Contamos con dos herramientas muy esenciales: nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad, que puede agrandar nuestro corazón para entender verdaderamente la razón y objetivo de la voluntad de Dios para con toda la humanidad, a la cual nosotros en primer lugar debiéramos tener esa amplitud de horizonte, de universalidad en la realización del bien a los demás. Así nos desafía la palabra del Señor en este día. Desde el Salmo 19, pasando por la lectura de Números 11, Santiago 5 y el Evangelio de Marcos 9, que están en la misma matriz orientadora para colocar que los dones recibidos del Señor son para ponerlos al servicio del bienestar del otro, por sobre los intereses particulares de cada uno, porque Dios, por medio de Jesucristo, rompe con el esquema centrado en el ensimismamiento para poner la necesidad del otro en primer lugar. No son los que buscan los primeros lugares, sino los últimos, los postreros, los que quieren colocar al otro en primer lugar, poniéndose al servicio de sus hermanos. La universalidad del amor y de la bondad, de la misericordia y de la gracia de Dios por el bien de toda la humanidad. Pero quiere colocar al ser humano, aquel que ha aceptado la invitación de Jesús para asumir el compromiso del verdadero discipulado, del verdadero seguimiento, de la verdadera renuncia de sí mismo para ponerse al servicio de los más pequeños. A Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonaremos el himno número 185, Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable
del valle de las flores, eres la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Bendición pastoral. Llegamos así al final de nuestra liturgia en este último domingo del mes de septiembre. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Señor y Dios nuestro, te reiteramos nuestra gratitud por este momento que nos has permitido celebrar esta liturgia a la cual nos has llamado en este día. Te glorificamos por derramar sobre nosotros tu Santo Espíritu, creando fe y vida en nosotros. Y rogamos porque el Espíritu Santo permanezca activo en nuestra vida. Concédenos la lucidez de estar siempre al servicio de todos, de nuestros hermanos y hermanas, de nuestra comunidad de fe, de nuestro país, de nuestra humanidad. Solo somos unos pocos, pero que nos invitas a ser luz en medio de este mundo. Que nos permita a creer firmemente que a través de estos pocos que podemos ser, se mantiene viva la fe y la esperanza, porque nos ayuda a no ser egoístas, queriendo preservar nuestra fe para nosotros, sino que nos ayuda para tener la alegría de vivir para los demás. Ven, oh Santo Espíritu, e ilumina nuestra vida, ilumina nuestra comunidad de fe, ilumina nuestro liderazgo, ilumina a todos los que tienen posiciones de responsabilidad en nuestra comunidad, en la juventud, en la adoración, en la iluminación de la vida de tantas personas con las cuales nos relacionamos en el diario vivir. Concede a todos el don de ser agraciados para llevar esa gracia que solo viene de ti hacia los demás. Santifica y preserva a tu comunidad de fe, a tu iglesia, a tus hijos. Y en especial pedimos, Señor, de que se haga vida y viva en nosotros tu palabra, para que podamos compartir con quienes atraviesan momentos difíciles, especialmente los que están enfermos, los que están desempleados, los que están abandonados, las viudas, los huérfanos, los marginados, los perseguidos. Los dolores de nuestro mundo son múltiples. Te necesitamos para que este pueblo tuyo, que atraviesa momentos difíciles, pueda realmente levantar siempre la cabeza, poner siempre la mirada en ti. Por eso rogamos porque la compañía de tu Espíritu esté siempre con nosotros, dándonos la inspiración y bendiciendo nuestras vidas para poder bendecir a otros. Y que la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con todos ustedes y permanezca en ustedes para siempre. Amén y amén.
sea